Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Me presento, soy Bradley Saavedra Cruz. El día de hoy voy a hablarles sobre un tipo de razonamiento muy utilizado en el ámbito jurídico, el cual es el argumento a contrario sensu. Que es, por ejemplo, dice que dada una determinada proposición jurídica que afirma una obligación a falta de una disposición expresa, se debe excluir la validez de una proposición jurídica diferente que afirme esta misma obligación con respecto a cualquier otro sujeto. Por ejemplo, si los jóvenes que llegan a los 20 años tienen que cumplir el servicio militar, se sacará una conclusión contraria de que las jóvenes no están sometidas a la obligación, que no están sometidas a esta obligación. Por ejemplo, mi propósito es mostrar qué significa este tipo de argumento, cómo funciona y algunos ejemplos prácticos. Para comprender, brindemos una definición y un fundamento. Su definición básica, por ejemplo, de una determinada proposición jurídica que afirme alguna obligación para quienes cumplan una condición. Se puede deducir que los que no cumplan la condición indicada no tienen la mencionada obligación de cumplirlo o de hacerlo. Por ejemplo, si todos los mayores de edad deben de votar, entonces, a contrario sensu, sería que se deduce que los que no sean mayores de edad o no tengan mayor de 18 años no deben de votar. Por ejemplo, nos dice que si la norma dice que todos los mayores de edad, si aplicamos el contrario sensu, nos dice, por ejemplo, si la norma dice que todos los mayores de edad deben votar, a contrario sensu sería que se excluye que los menores de edad no deberían de votar. Veamos su fundamento lógico. Nos dice que se basa en la idea de exclusión. Lo que la norma no menciona no se aplica. Por ejemplo, nos dice que sin embargo, en la lógica formal clásica, el esquema, se presenta este primer esquema, donde nos dice que si P, entonces Q, y el otro se lee si no P, entonces no Q. Por ejemplo, si se cumple P, implica Q. Entonces se cumple que no P, implica no Q. Pero nos dice que este de acá es inválido. Lo correcto en la lógica pura sería la transposición. Por ejemplo, se pasaría a leer de esta forma, que sería el de acá, donde sería entonces si P, entonces Q, si no Q, entonces no P. Si se cumple que P implica Q, entonces se cumple que no Q implica no P. Nos dice que esta sería la válida. Entonces eso nos demuestra que el razonamiento jurídico no siempre coincide en la lógica formal, pero es útil para interpretar normas. Esto basándolo en el derecho. Para comprender un poco más sobre el argumento a contrario sensu, veamos algunos ejemplos. Ya, veamos el primer ejemplo. Entonces dice, los ciudadanos mayores de 65 años pueden viajar gratis en el transporte público. Si aplicamos el contrario sensu sería, al contrario, los menores de 65 años no tienen ese derecho. Veamos otro ejemplo. Los estudiantes de universidades públicas reciben subsidio de alimentación. Al contrario, los estudiantes de universidades privadas no lo reciben. Veamos otro ejemplo donde dice, por ejemplo, los trabajadores de contrato indefinido tienen derecho a indemnización por despido arbitrario. Al contrario, los trabajadores con contrato temporal no tienen ese derecho. Otro ejemplo sería, los menores de edad no pueden celebrar contratos sin autorización de sus padres. Al contrario, los mayores de edad sí pueden hacerlo sin ninguna autorización o sin permiso de una autorización. Como último sería, el ingreso a parques nacionales está prohibido para vehículos motorizados. Al contrario,
el ingreso con bicicletas u otros vehículos no motorizados, sí está permitido. De hecho se trata el argumento de a contrario sensu. Veamos un poco sobre sus limitaciones y reflexiones. Por ejemplo, una advertencia sería, dice que no siempre es correcto, en base al derecho, por ejemplo, sería que no siempre es correcto aplicar este razonamiento. A veces la norma guarda silencio porque hay otra disposición que regula el caso, por ejemplo. Por ejemplo, ejemplo de un cuidado, por ejemplo. Una norma que menciona a los hombres en el servicio militar no necesariamente significa que las mujeres estén exentas. Entonces puede haber otra norma que lo regule. Por ejemplo, una reflexión sería que el argumento contrario sensu es útil, pero debe aplicarse con prudencia y siempre dentro de un contexto jurídico. Si nos basamos en conclusión, podremos relacionarlo, por ejemplo, con el derecho. Dice que el argumento a contrario sensu nos permite interpretar normas por contraste. Si la ley dice que algo aplica para unos, deducimos que no aplica para los demás. Y además nos dice que es una herramienta poderosa en la interpretación jurídica, aunque debemos recordar que no siempre coincide con la lógica formal y requiere de un análisis cuidadoso. Esto sería una reflexión o en conclusión basándose en el derecho. Y en conclusión, la lógica jurídica, por ejemplo, dice que, dada una determinada proposición jurídica, se afirma una obligación a falta de una disposición expresa. Dice que se debe excluir la validez de una proposición jurídica diferente que afirme esta misma obligación con respecto a cualquier otro sujeto. Así como se mencionó en el caso de, dice que si los jóvenes que llegan a los 20 años tienen que cumplir el servicio militar, se sacará la conclusión contraria de que las jóvenes no están sometidas a la obligación. De hecho, se trata del argumento a contrario sensu. Espero que les haya sido fácil de comprender y muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta la próxima.